Gracias a Dios, bienvenidos. Continuamos con el tema, el gobierno terrenal de Jesucristo durante el milenio. Dentro de la serie, el gobierno milenial de 1000 años de Jesucristo. Hoy estaremos hablando en esta segunda parte y para ello vamos a la palabra de Dios. Siempre la base, nuestra base es la palabra de Dios. De ahí no nos movemos. Es la palabra escrita, revelada por Dios y en la cual nosotros nos basamos. Es el manual de vida que es la Biblia. Y para ello vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículos 21 al 27. El gobierno milenial de Cristo. ¿Cómo va a ser el gobierno? ¿Cómo será durante 1000 años Cristo gobernando en la tierra? Así está escrito. Amén. Lucas 19, 21, 27. Dice así. Es una parábola y Jesús mismo la está diciendo y dice: porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego o cosecho lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quítenle la mina y denla al que tiene 10 minas. Ellos dijeron: Señor, tiene ya 10 minas. Pues yo les digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos enemigos, mis enemigos, que no querían que yo reinase sobre ellos, tráiganlos acá y decapítenlos delante de mí. Esta es una parábola que enseñó nuestro Señor Jesús acerca de las 10 minas. El Señor repartió varias minas y pidió que trabajaran con ellas a 3 personas, y la última dijo: no, pues no la negoció, no la trabajó, la escondió en la tierra, no se la entregó a los banqueros. Aquí los banqueros podemos decir que son los que trabajan para Dios, para Cristo, para propagar el Evangelio de Cristo. Y le dice el Señor: pues por lo menos se las hubieras dado a ellos, para que yo con los intereses hubiera recibido mi ganancia al regresar. Pero no lo hizo, no sirvió a Dios. Y termina Jesús esta parábola pues con una enseñanza tremenda. Dice: y aquellos que, mis enemigos, que no quieren o no querían que yo reinase, que yo fuera el rey sobre ellos, tráiganlos acá y decapítenlos. Entonces, ¿cómo será el gobierno de Jesucristo en el reinado milenial de 1000 años sobre la tierra? El gobierno de 1000 años de Jesucristo en la tierra, el propósito de Dios será la de establecer su gobierno teocrático entre los hombres. Y habrá un tiempo, una dispensación, se le puede llamar una era, un tiempo, en el que Cristo prometió regresar y gobernar a los hombres 1000 años. 1000 años va a estar aquí. Ahí en esos 1000 años Dios va a cumplir muchas de sus promesas que Él hizo al pueblo de Israel, al pueblo de Dios terrenal, al pueblo de Israel, que es el pueblo terrenal de Dios, por así decirlo, porque nosotros ahora somos el Israel, pero espiritual, los que hemos nacido por medio de la fe en Jesucristo, hemos sido integrados al pueblo de Israel, pero en lo espiritual. No somos el pueblo terrenal, pero sí somos el pueblo espiritual. Entonces aquí la pregunta que nos podemos hacer: ¿cómo va a ser ese gobierno de Jesucristo en su reinado milenial? De entrada podemos decir que todas las formas de gobierno de los seres humanos, todas las formas de gobernanza de los hombres, durante la historia humana hemos visto cómo han fracasado. Hemos visto cómo han fracasado reinados, monarquías, dictaduras, repúblicas, el comunismo,
se vino para abajo, el socialismo, la misma democracia, que es la voluntad del pueblo, tampoco es un gobierno perfecto. La oligarquía, por ejemplo, en las tribus indígenas se manejan las tradiciones, los usos y costumbres como formas de gobierno, pero pues son basadas en seres humanos, en ideas humanas. Hay otros muchos sistemas de gobierno, pero todos ellos a través de la historia del hombre han fracasado. ¿Y por qué han fracasado? ¿Por qué? Porque el hombre en su estado de pecado, de naturaleza caída, pues es un hombre corrupto. Entonces, al momento de ponerse a gobernar, pues entra la corrupción, hay corrupción, y todos los grandes imperios hemos visto que la misma corrupción los ha destruido. El hombre se ha querido gobernar a sí mismo y no ha podido. Antes de que cayera el ser humano en el pecado, ahí en desobediencia, ahí en el huerto del Edén, en el paraíso, durante la etapa de la inocencia de Adán y Eva, me refiero a la etapa de la inocencia, a la etapa en la cual ellos no conocían la desobediencia, no conocían el pecado, ellos pudieron experimentar, dice ahí la escritura en el libro de Génesis, que pudieron experimentar el gobierno teocrático de Dios. O sea, Dios estaba con ellos, gobernaba sobre ellos, pero ya Dios les había dado una sentencia. El día que coman y desobedezcan de ese árbol del conocimiento del bien y mal, van a caer. Y efectivamente ellos, al haber desobedecido por su desobediencia, renunciaron al gobierno teocrático de Dios. Ellos tomaron esa decisión. Dios les dio o nos dio libre albedrío a los hombres para que decidiéramos si queríamos el gobierno de Dios sobre nuestras vidas o no queríamos el gobierno de Dios sobre nosotros. Dios, por ejemplo, en su trono celestial, ahora es ahí en el tercer cielo, Dios gobierna bajo ese sistema teocrático, bajo la teocracia. ¿Qué es la teocracia? Bueno, del griego teo, que es Dios, y cracia, que significa voluntad. Esto es que en el cielo, en la presencia del Dios creador, se gobierna bajo la perfecta voluntad de Dios, que es la mejor forma de gobierno que pueda existir. Ya que Dios es el Rey soberano sobre su creación, Dios es un ser perfecto, es justo, es santo, es incorruptible. Los mismos ángeles que no se rebelaron, las 2/3 partes, dice ahí la Escritura, que siguen fieles a Dios, que han permanecido en su fidelidad a Dios, a su Dios creador, son gobernados por este sistema, el sistema de la teocracia. Dios está por encima de todos ellos y debajo de ellos, bueno, pues hay una estructura que Dios mismo formó, que Dios mismo diseñó, que Él mismo estableció para ellos, para esta creación. Una creación son los ángeles y otra creación somos los seres humanos. Pero por eso existen, ¿verdad?, entre los mismos ángeles diferentes rangos. Hay diferentes tipos de ángeles, hay serafines, querubines, hay arcángeles, hay ángeles. Y pues, ¿qué nos dice esto? Bueno, pues que hasta en el mismo cielo hay niveles, ¿sí? Dentro del gobierno de Dios hay niveles. Y así es con el hombre, pero el hombre que hizo desechó el gobierno teocrático de Dios. Cuando vino Jesucristo hace 2000 años, pues en su oración básica que conocemos, como el Padre Nuestro, una parte de la oración dice, está muy clara a ese respecto, dice, venga tu reino, o sea, venga tu reino milenial, amén. Y dice, y hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Porque es muy claro que en la tierra los hombres no hacen o no hacemos la perfecta voluntad de Dios. Por el contrario,
El hombre hace todo lo contrario a la voluntad de Dios. El hombre es rebelde, tiene naturaleza caída, le gusta el pecado, le gustan las obras de la carne, no cumple con las leyes y mandamientos de Dios, es más, hasta los rechaza, lo que Dios ha establecido por sus leyes, que nos fueron reveladas por medio de la palabra escrita, que es la palabra revelada, que es la Biblia, la palabra de Dios. Pero el hombre no quiere obedecer al Dios de la creación. En estos tiempos finales, el hombre, ¿qué hace? Pues oficializa leyes que van contra la palabra de Dios, que son contrarias a la palabra de Dios. Entonces, aunque el hombre oficialice y emita leyes y utilice el sistema legislativo y digan, pues vamos a aprobar esta ley, ¿verdad? Por decir algo, ¿no? La ley del aborto, que los hombres pueden matar a un niño hasta los 8 meses en el vientre, ¿no? Que están oficializando leyes que van contrarias a la ley de Dios. Oficializan la muerte de un pequeño ahí en el vientre de una madre. Entonces, el gobierno de 1000 años de Jesucristo, el gobierno milenial que será en la tierra, va a ser una teocracia. Recordemos que ese gobierno milenial comenzará cuando Cristo venga por segunda vez, terminando los 7 años de tribulación que pronto iniciarán en este mundo, donde vendrán los juicios de Dios. Por eso es importante, ¿verdad? Y dije en alguno de los videos, pues lo importante es que brinquemos esos 7 años de ira de Dios, de los juicios de Dios, porque sí viene, o sea, se va a cumplir la palabra de Dios. Antes del milenio de Cristo vendrán esos 7 años al mundo, y que están conforme a las señales, al sentir que está poniendo Dios en nuestros corazones. Ese tiempo está por comenzar. El gobierno de Jesús en la tierra será una teocracia, ya que Jesús, el unigénito Hijo de Dios, es el Rey de Reyes, Señor de Señores, y así va a regresar. Y Él dice la palabra que Él va a gobernar desde la ciudad terrenal, que es Jerusalén, la Jerusalén que conocemos al día de hoy. Por eso es tan peleada esa ciudad, por eso todo el mundo la ha peleado, siempre ha habido guerras alrededor de Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. ¿Y qué va a pasar? Que cuando partan esa ciudad, ahora ya las naciones, ¿verdad? La organización de naciones en el mundo, ¿qué quieren? Quieren partir la ciudad de Jerusalén, y eso detonará la ira de Dios, los juicios de Dios. Cuando vean ustedes a Jerusalén partida, de ahí van a comenzar esos 7 años de juicios de Dios sobre el mundo. Vamos a Gálatas. ¿Qué dice Gálatas? Veamos lo que dice Gálatas 4, 25, 26, que escribió el apóstol Pablo. Está haciendo aquí una analogía y dice así: porque Agar, la mujer ¿cómo le diremos para que no se oiga tan fea? La sierva que se metió Abraham con ella, el que tuvo un hijo, Ismael, dice, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta junto con sus hijos está en esclavitud, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. La Jerusalén de arriba, la ciudad de Jerusalén, la nueva Jerusalén que habla la palabra de Dios, la Jerusalén del cielo, la Jerusalén celestial, ha causado una muy amplia divergencia, ¿verdad? Este concepto de la Jerusalén de arriba entre los mismos cristianos, que si es o no una ciudad literal o es solamente simbólica, por lo que vamos a estar hablando más adelante, ¿verdad? No es el tema de hoy, pero vamos a hablar de la nueva Jerusalén. ¿Qué significa esa nueva Jerusalén? Pero la que existe actualmente todavía está en esclavitud. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo regrese a gobernar como Rey de Reyes en esa ciudad tan amada que es Jerusalén. Entonces, dentro del reino milenial de Cristo, claro está que para que pueda comenzar este reino de 1000 años,
el gobierno de Cristo en la tierra, pues es muy evidente que Jesucristo va a tener que manifestarse. Él va a regresar personalmente a gobernar la tierra. Eso es la teocracia que va a existir en esos 1000 años. Él va a regresar, tal como lo profetizó el profeta hebreo Zacarías hace 2500 años y que está escrito ahí en Zacarías 14. Vamos a leerlo. Este profeta Zacarías escribe 500 años antes de Cristo, profetiza. Para nosotros, pues de que Cristo vino al mundo hace 2000, pues son 2500 años. Y escribe lo siguiente, dice así: entonces intervendrá el Señor y peleará a favor de Jerusalén contra todas aquellas naciones enemigas que lo habían atacado. Peleará como en sus grandes días de guerra. En ese día pondrá, se afirmarán sus pies sobre el monte de los olivos, que está al oriente frente a Jerusalén. ¿Quién va a poner sus pies sobre el monte de los olivos, frente a Jerusalén? Es Jesucristo. Jesucristo mismo lo dijo, lo profetizó. Aquí lo está confirmando 500 años antes el profeta Zacarías. Va a intervenir, el Señor va a regresar, Él va a gobernar. ¿Desde dónde? Desde Jerusalén. Va a pelear, ahí nos está hablando de la guerra del Armagedón, cuando Cristo regresa en contra de sus enemigos, los que no quieren que gobierne Cristo. Hay muchos enemigos de Cristo, no todos son amigos de Cristo. Cristo tiene muchos enemigos. Y cuando no lo conocemos, cuando no hemos nacido de nuevo, cuando no hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador, somos sus enemigos. Jesús mismo lo dijo: el que no está conmigo, contra mí está. Por eso aquí enseñamos: acércate a Jesús, amístate, dice la palabra, amístate con Él hoy que hay tiempo. Entra en amistad con Dios. ¿Cómo podemos entrar en amistad? Solamente por medio de Jesucristo. Jesucristo es el camino, la verdad, es la vida. Nadie llega al Padre si no es por medio de Él. Entonces, este gobierno de Jesucristo en la tierra, pues no será como los actuales gobiernos del hombre en la tierra. No será como una monarquía humana, como cuando, por ejemplo, el pueblo de Israel rechazó esta misma teocracia. Así como Adán y Eva una vez rechazaron la teocracia de Dios, así el pueblo de Israel, que fue levantado por Dios mismo, un día ellos decidieron que no les importaba mucho esto de la teocracia. Esto es el gobierno directo que ellos tenían de parte de Dios. Dios quería gobernarlos como su pueblo, al pueblo de Israel. Y entonces un día vinieron, dice ahí la escritura, vinieron delante de Samuel, quien a su vez fue el profeta Samuel, el primero de los grandes profetas, y que fue el último de los jueces de Israel, y le pidieron a Samuel que les diera un rey, como tenían los otros pueblos gentiles. Gentil significa sin ley divina, alguien que no tiene pacto con Dios. Los pueblos gentiles, cuando encuentran esa palabra en la Biblia, los gentiles, las naciones gentiles, significa que son pueblos sin el pacto con Dios. Hay muchas naciones gentiles en el mundo. Una nación gentil es aquella que no se rige bajo la ley de Dios, o se le pueden llamar pueblos paganos. Y en ese momento Dios gobernaba, dijimos, al pueblo de Israel por medio de sus jueces, de los jueces de Israel. Por lo que, en base a la petición del pueblo de Israel, pues Dios les puso un rey humano, porque ellos le pidieron un rey conforme a los pueblos gentiles, con todo lo que ello implicaba. Vamos a leer esto en primer libro de Samuel, capítulo 8, versículos 4 y 7, para que vean cómo el hombre siempre ha querido o se ha opuesto al gobierno de Dios, no quiere que Dios lo gobierne. Como leímos ahí en la parábola de las minas, ¿verdad? Y aquellos que no querían que gobernara, pues tráiganlos para acá y haya juicio sobre ellos. Pero dice así, 1 Samuel 8:4, dice: entonces los jefes de Israel se reunieron en Ramá para discutir el asunto con Samuel, con el profeta. Le dijeron
que desde que se había retirado, las cosas ya no eran iguales, porque sus hijos, entiendo que 2 hijos de Samuel, no andaban por buen camino, se habían corrompido, no eran como su padre Samuel. Y entonces le dijeron a Samuel, danos un rey como las demás naciones lo tienen. Le rogaron. Entonces esto a Samuel lo puso terriblemente molesto, porque Samuel era el profeta, el juez, y que Dios hablaba con él y que les daba la información de cómo gobernarse al pueblo de Israel. Entonces él, muy enojado, Samuel dice, fue a consultar al Señor, y el Señor inmediatamente le dijo, haz lo que te piden, respondió el Señor, porque no te están rechazando a ti, sino a mí. Ellos no quieren que yo sea su rey. Ese espíritu opera en el mundo. El mundo no quiere que Dios gobierne sobre el mundo. El mundo sin Cristo, el mundo en pecado, el pecador no quiere el gobierno de Cristo en sus vidas. Cristo quiere gobernar primeramente nuestros corazones para que un día venga Él a gobernar terrenalmente sobre la tierra. Pero primero Él quiere gobernar nuestras vidas por medio de sus mandamientos, de sus leyes, que son buenas, que son justas, que son limpias. Amén. Por ejemplo, ahora en las elecciones que se tuvieron allá en los Estados Unidos, en que el candidato Donald Trump salió ganador, pues sí, gracias a Dios, fue mucho mejor que haya ganado este candidato contra esta mujer Kamala, bueno, yo le digo Kamala, por su perfil político, ya que como una mujer progresista promovida por la élite globalista, pues de haber ganado, pues hubiera continuado promoviendo muchas leyes contrarias a la ley de Dios, leyes a favor del progresismo, como lo hicieron sus antecesores, como lo hizo su presidente anterior, que todavía es hasta el 20 de enero, entiendo, que es Biden, Obama. Ellos apoyaron o apoyan el aborto, el asesinato de bebés, oficializan leyes para la destrucción de la familia, conforme Dios la creó, promuevan el feminismo, la ideología del arco iris, etc. Entonces, pues este presidente que ha sido elegido, bueno, para el pueblo de Israel, para el pueblo cristiano, pues nos da un cierto respiro en este tiempo que estamos viviendo por el perfil más político cristiano de este personaje, que está más apegado a la palabra de Dios. Por cierto, Trump significa trompeta, ¿sí? Y un día pronto escucharemos la trompeta de Dios, ¿verdad? Cuando Cristo venga por su pueblo, por su iglesia. O sea que eso también son como que señales que Dios nos está mandando. Pero este resultado a los cristianos no nos debe desenfocar, ya que la palabra de Dios, la profecía bíblica, se cumplirá al pie de la letra, conforme está escrita. Y Dios nos está avisando en su palabra que no vienen tiempos de bonanza, sino que se acercan tiempos difíciles, tiempos terribles, que están por comenzar. La semana 70 de Daniel, el día de la angustia de Jacob o de Israel, está por comenzar. La ira y los juicios de Dios se aproximan con rapidez a la tierra. Entonces, no podemos poner nuestra confianza en el hombre o pensar que todo se va a arreglar y todo se va a poner bonito. No, porque tenemos que creer en lo que dice la palabra de Dios. Jesús dijo en Mateo 24, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no va a pasar. Entonces, lo que está escrito se va a cumplir. Amén. Entonces, el gobierno de Jesucristo de 1000 años en la tierra será una monarquía en el más alto sentido, pero no será como una república
en el que los poderes actualmente, ¿verdad?, como se manejan las repúblicas, el poder legislativo, ejecutivo y judicial, residen en el pueblo, sino que estos poderes van a residir en Dios mismo. Esa es la teocracia, en Jesús mismo. Él va a ser el Rey de Reyes, ¿sí? El Señor de los señores, dice la palabra. Y por el contrario de los gobiernos humanos, que los derechos no se cumplen, los derechos humanos no se cumplen realmente con los derechos humanos. Al contrario de estos gobiernos humanos, Jesús sí va a cumplir con los derechos y obligaciones de cada persona. Serán preservados, sí se van a respetar ahí con el gobierno de Cristo. O sea, será una monarquía perfecta. El gobierno de la teocracia de Dios es una monarquía perfecta, bajo la dirección divina, y por lo tanto va a ser un gobierno o una monarquía infalible, una monarquía que va a traer bendición a la tierra, va a traer prosperidad. Ya no va a intervenir la mano corrupta del hombre caído en ese gobierno, del hombre bajo pecado, ni de Satanás mismo, porque dice que la Escritura que Satanás, el tentador, el mentiroso, el engañador, va a estar atado 1000 años durante los 1000 años de Cristo que va a reinar. Entonces, hace 2000 años, cuando Cristo vino, el pueblo de Israel volvió a repetir esa historia que leímos ahí de la historia de Samuel, que pidieron un rey que fuera como los demás reyes, y Dios les dio a Saúl, y Saúl les quedó mal también como rey. ¿Por qué? Porque entró en corrupción. Al principio empezó muy bien, pero después fue cayendo en desobediencia. Y Dios levantó otro rey que fue mejor, ¿verdad?, conforme al corazón de Dios, que fue el rey David, pero también falló. Después Salomón fue levantado como rey y también falló, y no se diga de los demás reyes que se levantaron ya cuando Israel se dividió entre Israel y Judá. 10 tribus se dividieron y Judá quedó del otro lado, pero también se levantaron reyes que la gran mayoría de ellos pues gobernaron mal, no fueron conforme a la voluntad de Dios. Entonces, hace 2000 años vino Cristo, el Rey de los judíos, vino a este mundo, y su propio pueblo lo rechazaron, porque él venía a reinar como Mesías Rey, pero fue rechazado. Ya sabía que iba a ser rechazado, claro está, Dios tenía otros planes, pero en ese momento, pues en la sabiduría del Dios eterno, pues ni siquiera Satanás sabía lo que iba a suceder. Pensó Satanás que iba a vencer lo que ya lo estaba venciendo ahí en la cruz del Calvario. ¿Y cuál? Ahí estaba dándole la victoria a Cristo para redimirnos a nosotros y que naciera la iglesia de Jesucristo. ¿Sí? Israel en ese momento pidieron al asesino Barrabás a cambio. El mismo Poncio Pilatos dijo, pues su sangre sea sobre ustedes, se lavó las manos, ¿verdad? Y por esto mismo se le llama a Jesús el segundo Adán, quien va a venir, quien va a regresar a gobernar este mundo. Él va a restituir, Jesucristo va a restituir la teocracia de Dios en la tierra. Amén. Hoy gobierna Cristo en nuestros corazones, en todos aquellos que le abrimos nuestro corazón a Él, y va a venir a gobernar la tierra sobre aquellos que lo hayan aceptado. Como leímos ahí en la parábola de las 10 minas que Jesús nos enseñó, que concluye ahí, leímos claramente que habrá enemigos de Dios que no querían que Jesucristo, Dios mismo, gobernara sobre ellos. Y este mismo principio de rebeldía contra el gobierno de Dios, que lo vemos actualmente en la mayoría de las naciones del mundo, al gobierno teocrático, lo encontramos en el Salmo 2, que es un salmo que es profético, que es mesiánico. Hay salmos, ¿verdad?, que nos hablan de alabanza a Dios, todo, pero hay salmos que son proféticos. Dice el Salmo 2, capítulo 2, versículos 1 al 6. Dice así:
¿por qué se unen las naciones contra el Señor? Eso lo estamos viendo en la organización que se reúne allá en Nueva York, ¿verdad? Dice, y en vano conspiran. Ese sí es conspiración en contra de Dios. Los reyes de la tierra se preparan para la batalla. Los gobernantes se asocian contra el Señor y contra su ungido. ¿Quién es su ungido? Jesucristo. Vamos, rompamos sus cadenas, dicen, librémonos de la esclavitud de Dios. Pero el Señor de los cielos se ríe, se burla de ellos y luego con ardiente furia los reprende y los llena de espanto, los juicios de Dios. El Señor declara, este es el rey que yo he elegido, lo he puesto en el trono de Jerusalén, mi santo nombre, mi santo monte. Amén. ¿Quién es este rey ungido? El que fue puesto por Dios en el trono de Jerusalén, en su santo monte, es Jesucristo, se llama Jesucristo, pero las naciones se oponen en contra del Señor. ¿Sí? Los reyes de la tierra se preparan para pelear en contra del Señor. Ahí nos está hablando también otra vez de la batalla del Armagedón, que no quieren que Jesucristo gobierne sobre las naciones. Nos habla del rechazo de las naciones, del mundo, de los reyes, de los gobiernos de la tierra, al gobierno teocrático por medio de Jesús que Dios va a establecer, que el Señor de los cielos, ahí dice claramente, nos habla de su asociación, nos habla esto de la asociación de las naciones en contra del ungido de Dios, que es Jesucristo, el ungido. Cristo es el ungido. ¿Quién fue ungido por Dios? Jesucristo. ¿Quién nos ungió? A nosotros la iglesia, que somos su cuerpo, pues Jesucristo. Pero el ungido de Dios, a quien Dios ungió ahí cuando fue Jesucristo, fue a bautizarse ahí con Juan el Bautista, dice que se abrió el cielo y Cristo mismo fue ungido por Dios mismo. Se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, y fue ungido con el Espíritu Santo en ese momento, Jesucristo. Ya en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 28, se nos revela la rebelión y caída de Lucifer, ya que un día este ex querubín, ahora que es caído, llamado Lucifer, Luzbel, que significa portador de luz, allá en el tercer cielo se le ocurrió, pensó que era buena idea rebelarse en contra de la autoridad de su creador, del dominio de su creador. Quiso sentarse, dice este capítulo de Ezequiel, dice, quiso sentarse en la silla de Dios, en el lugar de Dios, y ahí se convirtió en enemigo de Dios. ¿Y qué hizo este ser? Este ser angelical, este ex querubín, bueno, vino a engañar a los hombres, vino a meter su propio veneno al hombre. Por eso se le representa también con una serpiente, que vino a envenenar al hombre con su rebelión. Con que Dios te dijo. No le hagas caso a Dios. Y así es el hombre actualmente, no le hace caso a Dios, no quiere que Dios gobierne sus vidas. ¿Sí? Entonces, con su rebelión, este ser creado dejó de ser el querubín hermoso que era y se convirtió en un ser horripilante, despreciable, que se le llama Satanás, precisamente adversario de Dios, o también se le llama diablo, que significa el engañador, el mentiroso. ¿Sí? Entonces, para concluir con esta enseñanza del gobierno milenial de Cristo en la tierra, es el gobierno teocrático que sí va a suceder, que está escrito, que no es una idea nada más, o es algo espiritual, no, es algo literal. Cristo va a regresar a gobernar las naciones. Entonces, si tú quieres ser parte, si queremos ser parte de este gobierno milenial de Jesucristo en la tierra, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Verdad? Pues es recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador, recibir su señorío, su gobierno. Pero el gobierno de Dios comienza en el corazón.
El gobierno de Dios no es a la fuerza, porque Él va a respetar siempre nuestro libre albedrío. Aunque Él es el Rey, creador, el Dios, el Todopoderoso, el que puede hacer lo que Él quiera, no Él, porque es un Dios justo, Él te invita a que aceptes ese gobierno, primero en tu corazón, porque estamos en un tiempo de dispensación, todavía de la gracia, todavía podemos aceptar por fe en nuestros corazones a Jesucristo y Cristo viene a gobernar, y podemos permitirle que Él comience a gobernar nuestras vidas. ¿Cómo? Por medio de su palabra y por medio del Espíritu Santo que recibimos todos aquellos que confesamos por fe a Jesucristo en nuestras vidas. Ahí quiere gobernar primeramente Dios en tu corazón, que estemos convencidos que su gobierno es lo mejor, que es mejor que cualquier otro gobierno humano o diabólico. Viene el gobierno de la bestia. El gobierno de la bestia son los 7 años que va a gobernar el anticristo, este engendro satánico que va a levantar Satanás para gobernar el mundo, que solamente Dios le va a permitir que lo haga durante 7 años, pero para que entienda el hombre que el gobierno del diablo, el gobierno de Satanás o el gobierno del hombre no funciona. Es un fracaso, será un fracaso. Es un gobierno a la fuerza, es un gobierno engañador, es un gobierno corrupto, es un gobierno rebelde. Todo lo contrario al gobierno de Jesucristo. Amén. Entonces, Cristo quiere gobernar nuestros corazones en primer lugar, para un día regresar a gobernar 1000 años en esta tierra. Él es el Hijo de Dios, el Verbo de Dios que se hizo carne, que vino a este mundo hace 2000 años, que entregó su vida para redimirnos del pecado, para salvarnos de esa condenación que pesaba sobre nosotros, y vino a restituirnos esa relación de Dios gobernante con el ser humano, su creación, que es lo mejor. Amén. Él logró nuestra salvación, nuestra expiación en la cruz del Calvario al derramar su sangre, ya que sin sangre, sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados. Él tuvo que ir a esa cruz, a morir, para limpiarnos primeramente de nuestra maldad y permitir entonces que ya sin ese pecado y por la fe que tengamos en Él, Él pueda empezar a gobernar nuestras vidas. Entonces, la invitación que les hacemos el día de hoy es: acepta a Jesucristo como tu Señor y Salvador y tendrás la oportunidad de disfrutar esos 1000 años de gobierno en la tierra. Hasta aquí le vamos a dejar, vamos a continuar con el tema del gobierno milenial de Cristo en las próximas semanas. Y por ahora pues vamos a hacer una oración. Te invito a que hagas una oración. Si nunca habías recibido a Cristo en tu corazón, recíbelo. Se recibe por fe. Si te habías alejado de Cristo, si estabas lejos de Cristo, o si estás en una iglesia y no tienes realmente una relación, una comunión con Dios y piensas que es una religión nada más, pues es el momento. Ponte a cuentas con el Señor. Amén. Pongámonos a cuentas con el Señor, recibámoslo en nuestros corazones y permitamos que por medio de su palabra Dios gobierne nuestras vidas. Amén. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias por esta palabra que tú nos has dado, gracias por este gobierno de 1000 años que será literal, que está escrito en tu palabra, que está profetizado, que se va a cumplir, Señor. No sin antes se cumplan esos 7 años de gobierno perverso de la bestia, del anticristo, ese gobierno que viene al mundo, el nuevo orden mundial también que se le llama, que será un gobierno terrible, pero que tú lo permites, Señor, para que el hombre entienda que lo mejor es que tú gobiernes nuestras vidas. Gracias, no hay mejor gobernante que el Creador mismo, que es justo, santo, perfecto. Infalible eres tú, Señor. Por esto te recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador en nuestros corazones. Recibimos al Espíritu Santo
y permitimos que Dios, Cristo, su palabra, la Biblia, la palabra escrita, la palabra que tú hablaste y que nos revelaste empiece a gobernar nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, que es lo mejor para nosotros, la teocracia. Dios gobernando. Te damos gracias y recibimos a nuestro Rey de Reyes, a nuestro Señor de Señores, como nuestro Salvador, que se llama Jesucristo en nuestros corazones. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues gracias a Dios, Dios los bendiga, la paz de Cristo. Cristo viene, Maranata. Amén. Y seguimos con esta serie y pues ahí mandaremos el video corto de esta semana con base a este tema también, el milenio de Cristo. Dios los bendiga, shalom, bendiciones.